día sábado preparado por el Señor para que estemos juntos, reunidos, conectados, ¿sí?, a esta transmisión en vivo, a esta reunión. Somos una familia, somos un pueblo de Dios y qué bueno es que puedas estar empezando a unirte en esta transmisión. Que el Señor sea bendiciendo tu hogar, tu familia, tu corazón. Y en esta tarde hemos declarado una tarde especial, una noche poderosa donde Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Dios tiene una palabra poderosa que ha preparado, ¿sí?, para cada uno de nosotros en este día. Y sé que el Señor quiere bendecirte, quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tu familia. Qué bueno es que podamos estar juntos, ¿sí?, mediante esta transmisión, poder conectarnos, reunirnos en este día especial. Así que te invito a que te quedes con nosotros. De pronto estabas navegando, de pronto sabías que tenías la reunión y te conectaste con nosotros. Que el Señor te bendiga. Quédate acá con nosotros en esta transmisión, en esta reunión. Compartí este link, compartí este video con tus familiares, con tus amigos, que va a ser de mucha bendición. Y creemos que el Señor hoy tiene algo poderoso para cada corazón. Creemos que el Señor va a obrar con sus maravillas, con poder, con milagros. Y veremos la gloria de Dios, sí, veremos la gloria de Dios aún en nosotros, en nuestra familia y en nuestro hogar. Así que ahí donde estás, con quien te encuentres, vamos a prepararnos, vamos a disponer nuestro corazón para comenzar esta reunión. Vamos a hacer una oración, sí, ahí acompañarme. Señor, te damos gracias. Gracias por este día especial, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque hoy, Señor, tenemos una reunión, porque hoy podemos, Señor, una vez más adorarte, porque hoy podemos una vez más, Señor, bendecir tu nombre, porque una vez más, Señor, tu misericordia ha alcanzado nuestras vidas. Tú, Señor, nos abrazaste con tu amor una vez más en este día, Padre. Te agradecemos por tu amor inmenso, te agradecemos, Señor, porque tú tienes una palabra hoy para nuestras vidas. Quiero, Señor, que tú en este momento comiences, Señor, a presentarte en cada hogar, en cada familia, que te presentes con cada uno de tus hijos aún donde se encuentren, Señor, y sean, Señor, tocados por tu presencia. Sabemos, Señor, que tu presencia está, Señor, donde hay adoración, donde hay un corazón dispuesto, Señor, a adorarte, donde hay un corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes, Señor. Y creemos que hay un pueblo, Señor, que está dispuesto a recibir lo que tú tienes. Nosotros somos tu pueblo. Aquí estamos, Señor, para adorarte, aquí estamos para bendecir tu nombre, para exaltarte y para recibir más de ti. Te damos toda la gloria, la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y vamos a adorar al Señor todos juntos. Ahí donde te encontrás, decirle al Señor: acá estoy, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero, Señor, sentir tu presencia, y que la presencia de Dios comience a transformar ese ambiente, esa atmósfera en tu hogar, ahí en tu trabajo, donde te encuentres, donde te conectaste. Que el Señor sea transformando y bendiciendo aún ese hogar, ese corazón, esa familia. Y vamos a adorar al Señor todos juntos. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento
quiere hablarnos. Así que vamos a orar a Jesús todos juntos, ahí donde estás, con quien te encuentres. Llegó el tiempo de alabar al Señor. Amén. Llegó el tiempo de glorificar a Jesús. ¿Dónde estás? Vamos a declarar juntos. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede destruir.
hermanos, Dios les bendiga y desde aquí un abrazo para todos ustedes. Queridos hermanos, tengo el privilegio de poder entregarles la palabra de esta noche para la Iglesia de Renacer. Y yo quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éfeso, capítulo 6, versículo 10 al 12. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo le estaba dirigiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso estaba pasando por momentos bastante delicados. En Efesio había una diosa llamada Diana, donde se hacían templos para ella, donde se hacía su figura, su estatua, y donde mucha gente tenía bastante ganancia económicamente a través de esto. Y cuando llega el Evangelio, todos estos templos y todas estas estatuas que se estaban haciendo de la diosa Diana comenzaron a menguar. ¿A menguar por qué? Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo contemplaba de que no un templo ni tampoco un Dios reflejado en una estatua, reflejado en algo, era el verdadero Dios, sino que Jesucristo era el único que podía salvar a las personas. Jesucristo era el único que había venido a este mundo para entregar su vida por nuestros pecados y por el pecado del mundo. Y a causa de eso se generó una controversia y la iglesia de Éfeso comenzó a ser perseguida. Por eso el apóstol Pablo le dice a cada hermano allí que la lucha que ellos iban a tener o que estaban teniendo no era una lucha entre hombres y hombres, sino que era una lucha espiritual. Y le da, si nosotros seguimos leyendo, da un panorama de cómo debemos nosotros como cristianos vestirnos, cubrirnos y estar preparados para cualquier lucha espiritual. Así como nombra el cinturón de la verdad, así como nombra la coraza de justicia, el calzado del apresto, estar dispuesto a predicar, a llevar el evangelio a otras personas, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada que simboliza la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Y de esta manera tenían que luchar. ¿En qué forma? En oración, acercarse a Dios. Y la Biblia nos enseña varios hombres que lucharon, que pelearon espiritualmente contra huestes espirituales de las regiones celestes, como dice Pablo. Y yo quiero tomar en especial manera a dos hombres del Antiguo Testamento. Porque, hermanos, la vida cristiana que nosotros llevamos es una vida de batalla. Si no lo batallamos en oración, si no lo batallamos espiritualmente, con nuestra fuerza nunca vamos a poder vencer a nuestro enemigo espiritual. Y sabemos que nuestro enemigo espiritual es el diablo. Y como el diablo no puede atacar ni siquiera vencer a Cristo, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, ¿con quién se la va a agarrar? Con nosotros. Porque somos los hijos de Dios. Somos, como dice, la niña de sus ojos. Y quiere sacarnos la paz, quiere sacarnos la felicidad, quiere sacarnos la verdadera comunión con nuestro Dios.
Por eso el apóstol Pablo dice que la vida cristiana, que nosotros debemos batallar contra las fuerzas malignas que encabeza Satanás para contrarrestar sus ataques, y debemos de estar nosotros a cuenta con Dios, debemos de estar presentes siempre en el Espíritu y en santidad ante Dios para poder vencer la fuerza de nuestro enemigo. Pablo no solo da este consejo a la iglesia, sino que también da consejo al cuerpo de la iglesia, a nosotros, como miembros de la iglesia. Pablo enfatiza de que nuestra vida cristiana es una vida de lucha, pero nuestra lucha la debemos de llevar a través de la oración, de la intercesión, a través del ayuno, a través de las vigilias, porque de esta manera podemos vencer la obra de Satanás. Y yo dije que iba a tomar dos ejemplos de dos varones de Dios del Antiguo Testamento. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9, habla de Elías y de Eliseo, ¿verdad? Fíjense ustedes qué coincidencia. Dos varones de Dios, dos profetas ungidos por Dios, confrontaron el mismo enemigo espiritual. Y ese enemigo espiritual fue Jezabel, una mujer sacerdotisa que entró a Israel como reina y que se trajo 450 profetas de Baales y 400 sacerdotes. Y no solamente esto, sino que levantó templos para que estos altares paganos sean sacrificados animales para su propio Dios. Eliseo confrontó el mismo enemigo que confrontó Elías. Elías pudo demostrar de que Dios era el único Dios en Israel y para todo el mundo, porque fue Elías el que pudo ver y hacer ver a las personas que estaban alrededor de ellos de que Dios era el único Dios a través del milagro que él hizo en vista de todo el pueblo y de todos los sacerdotes que Jezabel había traído a Israel. Y así cuando Dios consumió, todos conocemos esta historia, ¿no? Porque es una historia bonita. Cuando Dios consumió el sacrificio que Elías había presentado delante de Dios y vio que descendió fuego del cielo, Elías dijo, bueno, ahora ¿quiénes van a servir? Si al dios Baal o al dios Astoret, que era templo de paganismo, y en ese templo que Jezabel erigió en Israel, era un templo que se dedicaba a adorar a ese dios Astoret con ritos paganos sexuales. Y ese es el pecado que había entrado en Israel. Es feo, ¿no? Y todo el pueblo de Israel había caído en ese pecado. Pero allí había hombres que se dedicaban solamente a Dios, que buscaban su santidad, y que a través de su santidad, a través de su oración, a través de su dedicación, ellos demostraron de que Jehová Dios era el verdadero Dios. Elías, cuando mata a los 450 profetas, fue amenazado por Jezabel. Y al ser amenazado de muerte por Jezabel, él salió de ese lugar, se fue a otros lugares, pero Dios siempre estuvo con él. Se escondió en peña, se escondió en bosques, pero Dios estuvo siempre con él. Dios siempre lo guardó, siempre lo acompañó, siempre estuvo guardándolo hasta el último día de su vida.
Eliseo también tuvo que salir de Israel a causa de que era perseguido por Jezabel. Pero fíjese cómo termina Jezabel. Jezabel termina su vida por un grupo de personas que la tiraron por una ventana. Y al caer en la calle, fue comida por los perros. Pero esto no lo quisieron los profetas de Dios, que cayera de esta forma, sino que los profetas de Dios seguramente oraban y le pedían a Dios para que cambie la mentalidad de Israel, para que Israel, la iglesia de Dios de aquel tiempo, se santifique. Pero nuestro enemigo, cuando nosotros clamamos a Dios, nuestro enemigo cae en la mano de Dios y Dios nos hace justicia. Como Dios hace justicia cuando tú clamas a Dios por ciertas circunstancias, por ciertos motivos, Dios se hace presente. Así terminó el enemigo, la enemiga del pueblo de Israel, de Elías y de Eliseo. Pero yo quiero también hablar de Gedeón, un hombre común y corriente como nosotros, trabajador, trabajaba en el campo. Se encuentra en Jueces capítulo 6, capítulo 7, la vida de Gedeón. Un hombre ocupado por su situación y la de su pueblo, preocupado por los saqueos de los madianitas que año tras año venían produciendo contra el pueblo de Dios. Todos los años, para la misma fecha, los madianitas los atacaban, se levantaban su cosecha y ganado, y dejándole a ellos lo mínimo para que pudiera mantenerse y volver a sembrar, para poder regresar al otro año y saquearlo nuevamente. Por 7 años el pueblo de Israel sufría de esta forma. Y era tan grande el acoso de los madianitas, y esto quiero tomarme un pequeño momento para darle un pequeño detalle. Todos los años, para la misma fecha, los madianitas venían y atacaban al pueblo de Dios. Satanás es cíclico. Satanás todos los años, para la misma fecha, va a querer venir a acosarte porque él es cíclico. Y te voy a contar un testimonio. Yo tengo un compañero de trabajo que es amigo mío y me contó su vida, me contó la historia de su vida. Para tal fecha se separó de la esposa. Al otro año, para tal fecha, intentó suicidarse, lo salvaba. Al otro año, para tal fecha, vuelca con el coche y casi se mata. Para tal fecha del próximo año, se queda sin trabajo. Para tal fecha del próximo año, le cuenta a un amigo todo lo que le había sucedido. Y este amigo lo rechaza. Este amigo le da vergüenza. Y lo rechaza, pierde su amistad. Satanás trata siempre de acosarte en la misma fecha. Si tú estás escuchando, si tú nos estás escuchando, presta atención a esto. Si Satanás, si tú tienes problemas para siempre la misma fecha de cada año que va pasando, asegúrate antes de que venga esa fecha de ponerte a orar y reprender a Satanás, como lo hizo Gedeón. Gedeón estaba muy preocupado, y cuando se le presenta
el ángel de Dios se le presenta de tal forma que le dijo: varón valiente y esforzado. Vio la necesidad de su pueblo, vio la necesidad de Gedeón, vio la necesidad que ellos estaban pasando porque se tenían que esconder en cuevas, en los montes, en las cuevas. Y Gedeón no era un hombre que se había echado al abandono por la situación, sino que luchaba y luchaba y luchaba y trabajaba para conseguir el grano que él había sembrado, para conseguir ese grano para poder alimentar a su familia. Pero Gedeón estaba escondido, limpiando ese grano de trigo. Porque el trigo se limpia en un lugar abierto, en un lugar donde hay una ventisca para limpiar del ollejo y también de la cizaña. Pero Gedeón no estaba al aire libre, sino que estaba bajo tierra, trabajando, estaba en el lagar. Había hecho un pozo para que los madianitas no le vuelvan a robar ese año la cosecha que él había tenido. Pero Gedeón tenía algo en su corazón, tenía algo que debería de sacar de su corazón. Primero, le dice al Señor que él, ¿de dónde sacó el Señor de que él era valiente y era esforzado? Pero Dios vio de que él sí era valiente y era esforzado, porque se esforzaba todos los días para llevar el alimento a su familia. Era valiente porque había hecho un lagar para poder guardar su trigo. Se estaba jugando la vida. Porque si venían los madianitas, no solamente acosaban y arrastraban con todo lo que había cosechado los israelitas, sino que también se llevaban los animales. Y seguramente que mataban a algunos de ellos. Porque los madianitas eran esos. Eran personas viles, delincuentes, saqueadores. Eran hombres rudos, hombres deshonestos. Vivían de lo ajeno. Como hoy nosotros vemos que viven, hay mucha gente que vive de lo ajeno. ¿Cuántos saqueadores hay en la calle, verdad? Pero hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos guardó el Señor. Gedeón tenía que sacar de sí, tenía que sacar de su corazón todas sus prioridades. ¿Cuál era la prioridad de Gedeón? El trabajo. Gedeón era un buen trabajador, pero ¿cuál era su otra prioridad? Su familia. Se ocupaba por progresar, pero no año tras año caía siempre en lo mismo a causa de que Israel había caído en pecado y pagaban la consecuencia todo el pueblo. Gedeón tuvo que primeramente quitar la idolatría de Israel. Esa idolatría pagana y su Dios que su padre había levantado, el Dios Baal y su imagen de Acera. Baal es un dios pagano. Y ahora fíjense ustedes, ¿qué significa Acera? Acera era un árbol. Y en algunas Biblias, con otras referencias, con otras palabras, cuando habla de Acera, habla de poste sagrado. O sea que plantaban un poste y lo adoraban. Pero el Señor le dijo: tienes que sacar ese altar, y de Acera, de ese poste que ustedes lo han consagrado a su imagen, vas a cortar la leña y me vas a ofrecer sacrificio. Ahora, ¿cuál es nuestro Dios? Su sacrificio
al ofrecer este sacrificio al Señor, Él tuvo que matar animales, consagrarlo al Señor, y eso fue todo para Él. Pero hoy Dios no te pide el sacrificio, solamente que tú entregues tu vida al Señor. Es el único sacrificio que Dios pide para ti. Que entregues tu vida. Es el único sacrificio. Que lo sirva, que lo ames, que te santifiques. Es el único sacrificio. Porque el último sacrificio que hizo Jesucristo fue el de la cruz. Nosotros ya no tenemos nosotros más que sacrificar ningún cordero, ni sacrificar nuestra vida, sino entregarle nuestra vida al Señor. Como lo hizo Gedeón. Dedicarle tiempo al Señor. Dedicarle adoración, servicio a Él. Ese es nuestro único sacrificio. No puedes ni tienes excusa en decir: yo trabajo, no tengo tiempo, no puedo. O decir que mi familia me ocupa tiempo. Porque Gedeón también ocupaba tiempo para su familia, ocupaba tiempo para su trabajo, pero también ocupaba tiempo para Dios. No hay excusa. Ahora dime tú, ¿cuál es tu altar? ¿Cuál es tu excusa? Gedeón se las puso todas. Pero Dios busca a los que realmente trabajan, los que están ocupados, porque Dios no busca a los ociosos. Busca hombres y mujeres valientes y esforzadas, como le dijo el ángel a Gedeón. Hombres y mujeres valientes y esforzadas. Cuando dice que es esforzado es cuando nosotros nos esforzamos, hacemos tiempo para todo. Hacemos tiempo para el trabajo, porque todos trabajamos. Hacemos tiempo para nuestra familia, porque todos tenemos familia. Pero también tenemos que tener tiempo para Dios, para adorarle, para alabarle. Tenemos tiempo para dedicarle nuestro sacrificio a Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. No hay otro. Como dije antes, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Nadie lo veía. Nadie. Eso es lo que tú crees. Y eso a veces nosotros creemos, que hacemos cosas que creemos que nadie nos ve. Pero Dios sí lo vio en el lagar, allí, en ese pozo, en esa cisterna bajo tierra. Vio sacudir su trigo para guardarlo, para esconderlo de sus enemigos. Gedeón era un hombre sacrificado. ¿Cuánto tiempo vienes sacrificándote? Trabajando, tratando de alcanzar algo de mes a mes y no lo puedes lograr. O años que no lo puedes lograr. Parece que todo lo que tú traes a tu casa se va como en saco roto. Como que el bolsillo está roto, entra por un lado y se va por el otro tu dinero. El sacrificio de 30 días de trabajo. El sacrificio de que tú quieras levantar tu casa o terminar tu casa y todavía no puedes. Gedeón estaba en esa misma situación, en la situación que tú te encuentras. Pero la situación de Gedeón terminó y cambió cuando realmente se presentó delante de Dios. Tu ministerio o el ministerio que tú estás buscando, cuando se te presenta Dios y te dice que ya tienes que comenzar a trabajar en el ministerio, ¿vas a ser como Gedeón? ¿Vas a pedirle señal al Señor estirando un cuerito de oveja en el rocío de la noche? Y cuando el Señor te contesta la petición que tú le has dado, nuevamente le vuelves a pedir otra señal al Señor para que el rocío caiga en el campo o en tierra y no caiga en el cuero del cordero.
A veces estamos así, por eso no podemos lograr la bendición de Dios. Yo sé, porque yo también lo pasé, y yo sé que tú también lo estás pasando. ¿Hasta cuándo te vas a quedar entre la espada y la pared cuando Dios te dice que tú tienes que servirlo? Es difícil tomar decisiones. Ya te dije, yo lo pasé. Yo también estuve pidiéndole señal al Señor. También estuve escondiéndome del Señor. Pero llegó un momento que ya no me pude esconder ni pude pedirle más señal, porque estaba seguro que Dios me estaba llamando. Querido hermano, querida hermana, amigo que nos está mirando, Dios te está llamando. No pongas más a prueba al Señor. ¿Cuántas pruebas ya te dio? ¿Cuántas oraciones que tú hiciste, Dios te contestó? ¿Cuántas peticiones tuviste delante de Dios y Dios te contestó? ¿Cuántas cosas le pediste y Dios te la dio? ¿Cuántas más pruebas le vas a pedir? Ya tienes todas las pruebas del Señor. Ahora tú tienes la responsabilidad delante de Dios en poner tu vida al servicio. El ángel le dijo: hombre esforzado y valiente. A un hombre campesino, trabajador, que lo único que sabía era arar la tierra y sembrar su semilla, como somos nosotros. Lo único que sabemos es trabajar, cada cual con su labor, cada cual en su trabajo. Pero Dios te está buscando para que tú le entregues tu vida. Ese campesino, ¿cómo podría enfrentar a los madianitas? Que era un ejército poderoso, tenía carros, camellos, conocían el arte de la guerra, eran crueles, eran delincuentes, saqueadores, vivían del esfuerzo y el sacrificio de los demás. Ellos no trabajaban, ellos no hacían nada, sino que iban de pueblo en pueblo saqueando año tras año para poder vivir, para poder comer del sacrificio de los demás. Así como el Señor le entregó todas las pruebas que dio, las pruebas que él había pedido, también tuvo que luchar el Señor con Gedeón para sacarle todo lo que tenía en su corazón. Debería de prepararlo y debería de enseñarle de que si él entregaba su vida al Señor, las cosas iban a cambiar para él y para todos sus hermanos, para todo Israel, para toda su familia. El Señor le quitó todas las dudas. La primera duda era que él sentía mucha responsabilidad por su familia, como nosotros la tenemos, ¿verdad? Tenemos necesidad por nuestra y responsabilidad por nuestra familia, la tenemos. La duda que tenía acerca del llamado también se la quitó al presentarse a él con las peticiones que él le había pedido. Tuvo que luchar con su sentimiento de incapacidad, porque a veces nos sentimos incapaces de servir a Dios. Pero fíjense en lo que le dijo el Señor Jesús a los apóstoles: ustedes van a ir frente de reyes, frente de gobernantes, frente a personas importantes. No se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu de Dios va a hablar por ustedes. El Espíritu de Dios va a hablar por ti, hermano, cuando tú te entregas al Señor y entregas tu vida al Señor, entregas tu servicio al Señor, como lo hizo Gedeón.
Gedeón tuvo momentos difíciles, tuvo momentos de fracaso, tuvo momentos de debilidad, como lo tenemos todos nosotros. Y no nos podemos engañar, porque delante del Señor no nos podemos engañar. Todos tuvimos momentos difíciles, todos tuvimos momentos desesperantes, todos tuvimos momentos de incredulidad y también momentos de desazón. Pero el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar como lo hizo con Gedeón. A pesar de que Gedeón tenía dificultades, tenía debilidades, Dios estuvo con él hasta último momento. Y como Dios estuvo con Gedeón, va a estar contigo, va a estar con nosotros y no te va a abandonar. Dios va a demostrar cuál es su poder a través tuyo. Fíjate que Gedeón, una vez que creyó en Dios, que Dios estaba con él, ese hombre que se sentía débil, que se sentía con dificultades, que tenía problemas, juntó 32.000 hombres para enfrentar a los madianitas. Y ahí una vez que juntó nuevamente 32.000 hombres, se le aparece el Señor y le dice: tienes mucha gente para pelear con los madianitas. Muchísima gente. No va a ser cosa que Israel diga que por su propia fuerza persiguieron y derrotaron a los madianitas. No, necesito 300 hombres, nada más. Y Gedeón no aceptó ese desafío. Contra un ejército poderoso de aquel tiempo, él pudo derrotar a los madianitas. ¿Saben con qué? Con unos jarros, con unos cuernos, con unas trompetas y también con unas antorchas. 300 hombres que tenían antorchas, jarros y trompetas. Ni siquiera tuvieron la necesidad de desenvainar sus espadas. Los madianitas, cuando vieron esas antorchas y esos ruidos de jarros y esas trompetas, esos sonidos de trompeta, huyeron del campamento donde ellos estaban. Dios lo había entregado y Dios hizo de que se confundieran entre ellos y se mataran entre ellos. Y los pocos que quedaron vivos los pudieron perseguir y terminar con el problema que tuvieron durante 7 años. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántos años hace que viene luchando contra Dios porque Dios te está llamando? ¿Cuánto tiempo tú estás luchando con tu propia fuerza, tratando de conseguir lo que quieres conseguir y no lo has logrado? ¿Cuánto tiempo vienes trabajando y esforzándote para poder tener algo más de lo que tienes y no lo puedes lograr? Estás como Gedeón en el lagar. Dios hoy se ha presentado delante de ti a través de esta palabra. Dios está así a tu lado esperando que tú decidas qué vas a hacer con tu vida. ¿Se la vas a entregar por completo? ¿Le vas a servir? ¿Le vas a creer a Dios como le creyó Gedeón? ¿Vas a salir a pelear espiritualmente con tus enemigos? Porque si no lo lograste hasta ahora, tu enemigo es el madianita de aquel tiempo, el Satanás, los demonios que te oprimen, que te quitan la bendición, que no te dejan progresar, que siempre estás en el mismo lugar, que no puedes avanzar. Gedeón se animó porque Dios estaba con él. Le pidió señal, Dios se la dio. Como tú viste, y está viendo muchas señales de parte de Dios. Deja tu lagar, sal de tu pozo, entrega tu vida a Dios.
Queridos hermanos, ya quiero terminar y con esto creo que el Señor ya nos ha hablado a cada uno de nosotros. El Señor ha llegado allí a tu casa, a tu familia. Y cuando el Señor nos habla, no evitemos la responsabilidad a los demás. No digamos, esta palabra es para el que está al lado mío, o esta palabra es para mi compañero, o mi esposo, o mi esposa. Esta palabra es para ti, como esta palabra es para mí. No hagamos caso omiso. Dios te está dando la oportunidad para que tú le sirvas. No te olvides que la lucha no es contra carne y sangre, sino que la lucha es del Señor. No temas en luchar, en pelear contra las acechanzas del diablo. No temas en ponerte delante de Dios y decirle al Señor que tú quieres seguir adelante, quieres avanzar, pero tú tienes que cumplir tu parte. Queridos hermanos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados de las tinieblas. Y esa lucha no es tuya, es de Jesucristo. Esa lucha es la lucha del Espíritu de Dios. Cuando tú le pides algo, Él te lo va a dar, Él te lo va a alcanzar. Pero no desmayes, porque a veces parece que Dios no nos escucha, pero sí, en el primer intento de nuestra oración, dice la palabra de Dios que aún no ha salido la palabra de nuestra boca, que Él ya sabe lo que va a pedir, ya sabe lo que le vamos a pedir. Él ya conoce lo que nosotros necesitamos, lo único que Él necesita de que nosotros le pidamos, lo que necesitamos, que abramos nuestra boca, que le clamemos a Él. Y el Señor Jesucristo, así como lo hizo con Gedeón, lo va a hacer contigo. Pero te pide, como lo dije antes, sal fuera del nada y preséntate al Señor. Allí donde estás, en reverencia, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre eterno y Dios amado, te agradecemos y te bendecimos por esta palabra, por la palabra que tú nos has dado en esta noche. Te damos gracias porque tu iglesia, esta iglesia, la iglesia de Renacer, ha escuchado este mensaje. Y te pido, Dios mío, que siembres obediencia en su vida, obediencia en su corazón. Señor, te pido, Dios Padre eterno, que tus hijos sean fieles y que busquen, Dios mío, de ti responsabilidad y que puedan, Señor, ellos hallar la felicidad de servirte a ti. Y si hay algún problema en su vida, si hay algún detalle en su vida, si hay algo que le impide en su vida, quítaselo, Señor. Y te pido que tú utilices todas sus habilidades, así como tú utilizaste las habilidades de Gedeón. Que puedan ser hombres y mujeres que puedan construir una buena obra delante de ti. Utilízalo, Señor.
pesar de las limitaciones y a pesar de los fracasos como Gedeón tuvo, tú estuviste con él. Así esté, Señor, con mis hermanos. Utilízalo, Dios mío, a pesar de que ellos, Señor, se sientan inútiles, porque no hay ningún inútil en el reino de Dios. Todos somos inútiles, todos somos iguales delante de tu presencia. Y tú, Dios mío, usas desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más sabio hasta el más ignorante, tú lo utilizas. Señor, por eso te pido que cada uno de mis hermanos se presenten delante de ti y tomen la decisión como tomó Gedeón, para que puedan tener un gran progreso espiritual como lo tuvo Gedeón, que después de derrotar a los madianitas recogió todo el oro y todo el tesoro que los madianitas tenían en su campamento, y todo el pueblo de Israel se pudo enriquecer, salir de esa angustia, de esa miseria que los madianitas le habían causado durante 7 años. Señor, que ninguno de mis hermanos espere 7 años para librarse de su enemigo, sino que hoy, en este momento, se presente delante de ti y clamen por tu bendición, clamen por tu presencia, clamen para que tú, Dios mío, te hagas presente con ellos. Y cuál fuese su situación en esta hora, en el nombre de Jesús, lo reprendo y ordeno que dejes libre a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que ellos puedan servirte. En el nombre de Jesús, todo espíritu que oprime a mis hermanos a servirte, en el nombre de Jesús, lo echo fuera de ellos, lo echo fuera de su corazón, en el nombre de Jesucristo. Señor, bendícelos, fortalécelos, que ellos tomen las antorchas, que tomen los jarros y que tomen el cuerno, Dios mío, delante del enemigo, y hacen su voz para derrotarlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, en el nombre de Jesús te agradezco, te bendigo y alabo tu nombre, eterno Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere, y nos estaremos viendo muy pronto. Y otra vez, un nuevo abrazo a la distancia. Gloria a Dios por la palabra y por lo que el Señor hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Vamos a despedirnos con una alabanza juntos, sí, vamos a cantar. Que hay libertad en la casa de Dios.
Señor te bendiga, te siga bendiciendo, que el Señor siga bendiciendo tu hogar, tu familia, donde te encuentres, con quienes estás, el Señor sea bendiciéndoles aún mucho más. Terminamos este día de bendición de la mejor manera. Comenzamos mañana también otro día declarando la bendición del Señor y cerrando una semana y comenzando una semana en bendición y en victoria. Amén, hay que declararlo. Así que declaramos bendición sobre cada hogar y cada familia. Gracias le damos al Señor una vez más por permitirnos poder estar juntos y que el Señor nos siga bendiciendo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado también a la misma hora. Bendiciones.